hablar hoy tiene que ver con algunos avances de una línea que se viene profundizando desde el año pasado, que aborda la dimensión de la seguridad energética, ¿sí?, en asentamientos de la provincia de Salta. La mayor cantidad de bibliografía sobre seguridad y inseguridad energética está pensada en términos geopolíticos de macroeconomía. Por eso también el énfasis en el título de la presentación de hogares particulares, cómo pensamos y cómo se aborda la seguridad en hogares particulares y qué anclajes teóricos y metodológicos nos sirven para el estudio de esta problemática. Partimos de contextos que pueden caracterizarse y definirse bajo el concepto de vulnerabilidad, ¿sí? Y entendemos vulnerabilidad energética como las limitaciones que tienen ciertos sectores, ¿sí?, para tomar decisiones concretas en relación al abastecimiento de energía y en caso de que, como esas decisiones se encuentran limitadas, el impacto y el costo que tienen esas decisiones son fuertes. Esta idea de vulnerabilidad energética se extrae, ¿sí?, de esta bibliografía que le decía que habla en términos geopolíticos y de macroeconomía, y pensada y llevada a la problematización de hogares particulares en asentamientos. Nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el costo de las decisiones que se toman en esos hogares particulares con un abanico de posibilidades y opciones bastante reducidos? ¿Sí? ¿Cuál es el impacto que tiene la toma de decisiones para el autoabastecimiento de energía en estos escenarios? Encontramos que al indagar sobre el eje de seguridad energética y pobreza energética, nos encontramos con diversos escenarios y problematizaciones distintas según se hable de hogares que acceden de manera regular a la energía, según sean hogares que se autogestionan, ¿sí?, o hogares sin acceso, ¿sí? La relación entre seguridad y pobreza energética a partir de esta caracterización de hogares o formas de accesos es distinta y por lo tanto las consecuencias y el impacto de estas decisiones también es diferente, ¿sí? Lo que podemos decir es que opera como una matriz común, ¿sí?, en estos escenarios son las condiciones de acceso a la vivienda o a la tierra, ¿sí? Recuerden que nosotros estamos investigando sobre asentamientos, ¿sí? Y allí las condiciones de acceso a tierra y vivienda pueden operar como un gran paraguas que nos permiten incluir todas estas caracterizaciones de formas de acceso a energía. También estamos indagando y desarrollando una línea que ya tiene como cierta trayectoria en el campo de la problematización de la energía en las ciencias sociales, que es la idea de infraestructura, ¿sí? Y esta idea de infraestructura o este concepto de noción de infraestructura lo que nos permite es entender la energía, ¿sí?, desde un montón de factores que hacen a la complejidad del fenómeno, ¿sí? Lo entendemos como un fenómeno multidimensional que nos permite entender el vínculo, ¿sí?, de la experiencia social atravesado por circuitos tecnológicos, por materialidades que condicionan o potencian, ¿sí?, esa dinámica social. Y lo particular de estas infraestructuras, ¿sí?, es que cuando operan de manera eficiente, ¿sí?, son naturalizadas en nuestra experiencia cotidiana y se manifiestan a la conciencia en la medida en que se produce algún tipo de ruptura, ¿sí? Es allí cuando estas infraestructuras cobran importancia y aparecen en la conciencia individual, colectiva y social, ¿sí? Entonces también un poco esta idea de infraestructura, ¿sí?, como una dinámica social
mediada por artefactos y tecnologías y circuitos que atraviesan la vida cotidiana de las personas. Esta idea de que se manifiesta en la medida en que estos son vulnerables o presentan algunas dificultades, ¿sí?, nos permite nuevamente pensar en la seguridad energética, ¿no? Y en realidad, en la inseguridad energética, es decir, somos conscientes de la energía como infraestructura en la medida en que se manifiestan en la sociedad, en el discurso político, en el discurso mediático, cuando no operan como se espera, ¿sí? Nosotros ya veníamos desarrollando una línea de que la pobreza energética es una pobreza que en estos escenarios tiene un fuerte tinte de feminización, ¿sí? La mayoría de estos hogares con los que trabajamos son sostenidos por mujeres, ¿sí? Entonces, sin dejar de lado eso, queremos ver cómo opera ahí la inseguridad, ¿sí? Y quiénes son los afectados, ¿sí?, por estas decisiones o estas posibilidades de vida en estos escenarios, ¿sí? Arribamos a conclusiones iniciales, que es la debilidad de las infraestructuras tiene un fuerte impacto, ¿sí?, no solo en el tiempo y en el esfuerzo, no sé qué pasó, en el tiempo y en el esfuerzo que requieren, por ejemplo, las tareas cotidianas en el hogar, ¿sí? Esto ya es, me parece como una afirmación más sostenida en los estudios de género, ¿sí?, sino que la debilidad de las infraestructuras también, ¿sí?, aumenta los riesgos y las amenazas en esos hogares, lo que hace que las alertas y las demandas de cuidado en esos hogares sean mucho más altas. Entonces, lo que hacemos es sostener, ¿sí?, un vínculo directo ante la debilidad de infraestructuras. Lo que sucede es el aumento de la demanda y las alertas de cuidado en estos hogares. Hablamos entonces de riesgos y amenazas. ¿Cuáles son los riesgos y amenazas en estos hogares? Y si bien tenemos, el año pasado lo que nosotros hicimos es mostrar un trabajo que veníamos haciendo con el Departamento de Bomberos de la provincia, donde analizábamos los archivos que tenían en función a la cantidad de incendios, ¿sí?, y cuántos de esos incendios tenían que ver con el uso de vela para alumbrado, cuántos de esos... ¿sí? A esa matriz también la estamos acompañando, ¿sí?, con un relevamiento de noticias periodísticas. Hicimos un corte que no tiene que ver con un criterio definido, sino con el acceso que hay en noticias en líneas desde el periodo 2002 al 2023, y estamos actualmente trabajando con un corpus construido por 109 noticias que nos permiten establecer o identificar, 68 casos, de los cuales podemos computar 44 víctimas fatales, ¿sí? El 83% de esas 44 víctimas fatales son niños de 0 a 14 años. ¿Sí? Entonces, además de que la pobreza energética en estos escenarios es feminizada, ¿sí?, las víctimas y los riesgos de esa pobreza energética es infantilizada, ¿no? Esto es un poco, bueno, esto es lo que estamos construyendo a partir de las noticias, ¿sí? Es un Excel, ¿sí?, pero que es nuestra matriz que nos permite en este lado identificar los casos, la fecha por año, el día y el mes. Esto del mes no es azaroso y no lo necesitamos precisar porque los accidentes domésticos, los riesgos y las amenazas tienen características distintas según el mes, ¿no? Por ejemplo, en el norte de Salta hay mayores casos de electrocutamiento, ¿sí?, durante meses de mucho calor en Salta. Y durante meses de más frío lo que sucede es que hay incendios, ¿sí?, por el uso de braseros para la calefacción de los hogares, ¿sí?, y también intoxicación por el monóxido de carbono, ¿sí? La provincia, la localidad, la idea de provincia también es porque estamos
haciendo el relevamiento en otras provincias y queremos llevarlo a la escala nacional para ver cómo aparece este fenómeno a la escala nacional. ¿Sí? La localidad, el barrio, ¿sí? Esto del barrio también está buscado intencionalmente para luego empalmar con el registro de barrios populares de Argentina, ¿sí? Donde allí también aparece un indicador acerca de la forma de acceso que tienen estos barrios. Entonces queremos ver si efectivamente la mayor cantidad de los riesgos y energías que podemos identificar en la prensa se corresponden con la caracterización que está haciendo RENAVA sobre las formas de acceso a energía en Argentina. ¿Sí? Acá tenemos incendio por llama libre, por vela, por el uso de braseros, pérdida de garrafas, también incendios por cortocircuitos. ¿Sí? No se logra leer bien ahí, pero dice el electrocutamiento, no se especifica, que también es otra posibilidad. Ahí se ve un poco mejor. ¿Sí? Si hay víctimas fatales, cuál es el número, ¿sí? Y eso es un poco la forma en la que venimos sistematizando este corpus de noticias. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Por qué hablamos de necropolítica en estos escenarios? El concepto de necropolítica sí une sus raíces en una propuesta de un filósofo, pensador, Foucault, Michel Foucault, ¿sí? Que va a hablar de la gestión de las poblaciones, ¿sí? Como una gestión que apunta a establecer formas de vivibilidad de la vida, es decir, qué condiciones hacen posible la vida y cómo el Estado regula esas condiciones de vidas posibles, ¿sí? A través de su poder. Es un poder que opera no directamente sobre los cuerpos, sino como una regulación de población, ¿sí? A eso, Chikimembe, que es un historiador africano que también hace teoría política, ¿sí? Le confronta, dice, no solo es un poder que hace una vida posible, sino es un poder que también establece formas de muerte y expone a ciertas poblaciones a muerte, ¿no? El concepto nos parece potable en la medida en que es un poder que opera sobre poblaciones, pero también opera sobre la geografía. Es decir, existe un proceso de jerarquización de esas poblaciones y geografías, y esa jerarquización lo que supone es la regulación no solo de formas de vida posibles, sino también de exposición a muertes posibles, ¿sí? Y esa exposición a la muerte tiene que ver en estos escenarios que estamos analizando con la dimensión energética de la inseguridad, ¿no? La sistematización da cuenta de que no es un hecho aislado, ¿sí? No deben ser catalogados como accidentes domésticos porque tienen una presencia sistemática en la realidad cotidiana de muchas personas. Incluso en el relato de algunas mujeres aparece esta demanda de no la puedo dejar sola la nena para ir a trabajar porque justo llovió, se me mojó la pared y está toda la pared con corriente, ¿no? Entonces, eso es, la inseguridad energética en estos escenarios es moneda corriente. Entonces me parece que también hablar de necropolítica es hablar de una gestión, ¿no? De estos escenarios, ¿sí? Que expone, ¿sí? A estos riesgos y estas amenazas a ciertas poblaciones. Bueno, entonces el asentamiento aparece entonces como una de esas demarcaciones geográficas, ¿sí? Que establece ciertas lógicas de vidas posibles, ¿sí? La idea es seguir indagando en estos escenarios. Este corpus de las noticias de las que les hablaba es un primer acercamiento, ¿sí? Hay que ajustar, ¿sí? Porque no hemos sistematizado todavía cuáles son los motores de búsqueda, ¿sí? Una noticia nos lleva a otra y entonces los motores de búsqueda se van activando a partir de cómo se titulan ciertas noticias, ¿sí? Yo tenía acá
acá para mostrarles. Pero me parece que no se ve la imagen. No, no está. Había hecho como un collage con algunos de los titulares de las noticias. No se ve en la presentación. Murió una nena de 4 años en un voraz incendio en una vivienda. Tragedia, esto es en Orán. En Salta, una joven de 23 años murió electrocutada. Un niño de 2 años murió al incendiarse su casa. Pudo ser una tragedia, 3 niños heridos tras un incendio por cortocircuitos. Murió una beba al incendiarse su casa. Una joven murió electrocutada. Muere un niño al incendiarse su casa. Una anciana murió al incendiarse su hogar. Triste historia de Manuel, un niño en silla de ruedas que murió en un incendio. Quiso conectar el ventilador y murió electrocutada. Una vez incendió una casa donde falleció su morador. Bueno, los titulares al estilo son un montón, entonces lo que buscamos es sistematizar esa información y la idea también es empezar a introducir en el debate público la importancia de entender estas situaciones no como accidentes domésticos, sino como parte de una cotidianidad que hace a la realidad que viven muchos salteños y muchos argentinos en asentamientos donde las condiciones de acceso a la energía no están garantizadas y la autogestión también implica un riesgo, ¿sí?, que tiene estos trágicos resultados, ¿sí? Por eso también sostenemos la idea de que cuando hablamos de pobreza energética, el análisis no debe ahondar en lo que falta en los hogares, en lo que falta en tanto de infraestructura, sino también en las estrategias que las personas despliegan para autogestionarse, ¿no? Y eso también tiene riesgo, y por eso al principio hablaba de esta caracterización de hogares según la forma de acceso a la energía, porque implica que esas decisiones que se toman para acceder a la energía tengan impactos diferentes, ¿sí? Vamos. El concepto de necropolítica también nos ayuda a pensar dice Achille Mbembe, ¿sí?, que no es solo un concepto que nos permite entender cómo se distribuyen poblaciones y cómo se jerarquiza la geografía, sino que es un concepto que también tiene un montón de discursos sociales que los atraviesan. Y no tiene que ver con este relato que se activa automáticamente: malas cuidadoras, malas madres, y por eso se judicializan estos casos, criminalizando a estas mujeres, sino que tiene que ver con una realidad que opera en términos sistémicos. Por eso también la intención de entender o poner la lupa del concepto de necropolítica para entender esto en su dimensión sistémica y no como hechos aislados. Bueno, hasta ahí llego con la presentación de hoy, ¿sí? Y termino con la frase: la ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón y de luz.